Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El siguiente video tutorial tiene por objetivo el cálculo de enlace inalámbrico. Para esto usaremos el método matemático, o sea, a través de las fórmulas de Pire, de FCL, de Fresnel y otras más para calcular nuestro enlace. La descripción del escenario es la siguiente. Se desea establecer un enlace punto a punto en el cual la distancia entre dos antenas es de 4,5 kilómetros. Se requiere que la velocidad de conexión del enlace sea como mínimo 10 megabits por segundo. Este último punto tiene directa relación con la capacidad de las antenas y de los equipos de radioenlace, donde el protocolo que se utilice determinará las velocidades de conexión. Para garantizar las velocidades de conexión, se debe garantizar la calidad de la señal que llegue de un extremo a otro. Recuerde que las redes inalámbricas se definen plenamente en la capa 1 y en la capa 2 del modelo OSI. Vamos a suponer también que a 2 kilómetros de distancia de la primera antena se encuentra el obstáculo más alto del enlace. Este obstáculo es un edificio cuya altura máxima es de 70 metros sobre el nivel del mar. El ejercicio está planteado en el siguiente diagrama. El diagrama te ayudará a entender y a comprender muy bien cuáles son los factores que se involucran en tu enlace. El paso siguiente es analizar las condiciones de las antenas. Para este caso se están usando antenas de un modelo NanoStation NS-M3 que son de la marca Ubiquiti. Tenemos varias posibilidades de obtener los datos de la antena. Una de ellas es por medio del datasheet que se compone y lo entrega finalmente el proveedor, en este caso la marca Ubiquiti, donde me va a dar todas las características de la antena, o si no, de lo contrario, te van a entregar las condiciones de la antena, como por ejemplo la frecuencia, 3,4 GHz para cada antena, la ganancia de la antena A, que es 11 dBi, la potencia de transmisión 23 dBm, la sensibilidad del receptor que son 80 dBm, la cual es el valor mínimo con el cual debe llegar la señal del otro extremo. La pérdida o atenuaciones de conectores y cables, que es de 2,5, que es el cable que une el equipo transmisor con la antena y los conectores involucrados. En la antena B también están las características ahí planteadas, insisto. Si es que no te llegasen a dar esos datos con la marca y el modelo, uno puede encontrar las características de cada una de las antenas para el enlace que tú estás utilizando. Lo que corresponde ahora es poner los valores involucrados en cada punto de nuestro diseño de red o de nuestro diagrama de las antenas. Para eso vamos a traspasar los valores de potencia de transmisión, recepción, sensibilidad y ganancia de las antenas en nuestro diagrama. Una vez puestos los valores, ya tenemos un panorama completo del comportamiento de nuestro enlace. Ahora plantearemos los valores que necesitamos buscar. Uno de ellos es el Pire del lado A y el Pire del lado B. El Pire se reconoce como la potencia irradiada isotrópica efectiva que se mide en cada una de las salidas de la antena, que se compone de la potencia de transmisión menos la atenuación de cables y conectores más la ganancia de la antena. Este se calcula en cada uno de los puntos de transmisión. Otro de los cálculos que necesitamos es el FSL, que es la pérdida en el espacio libre. Esta pérdida va a estar dada según la distancia y la frecuencia de trabajo que hay entre la antena del lado A y la antena del lado B. Va a depender de la distancia y de la frecuencia. Y otra cosa muy importante que debemos calcular es la zona de Fresnel. La zona de Fresnel no es nada más que el despeje que debe haber entre las antenas para así asegurar el buen funcionamiento de nuestro enlace y la tasa de transferencia máxima de bits de un lado hacia el otro lado. Ahora vamos a realizar nuestra operación matemática. El primer cálculo que haremos es la potencia isotrópica irradiada efectiva en cada una de las antenas, donde la fórmula es que la potencia de transmisión menos la atenuación de cables y conectores más la ganancia de la antena nos dará este resultado. Hacemos esto para cada lado. El Pire de A estará dado por 23 dBm menos 2,5 dB de atenuación más 11 dBi de ganancia de la antena, lo que nos da un total
de 31,5 dBm. El PIR/dB estará dado por los 24 dBm de transmisión menos los 2,5 dB de atenuación de cables y conectores, más los 13 dBi de la ganancia de la antena del lado B. Por lo tanto, el resultado de nuestro PIR/dB es 34,5 dBm. Y con eso logramos el primer cálculo. El segundo valor buscado es la pérdida en el espacio libre, y esta está dada por 20 logaritmo de la distancia más 20 logaritmo de la frecuencia más una constante k. La constante k tendrá el valor de 32,45 si y solo si la distancia se mide en kilómetros y la frecuencia se mide en megahercios. Por lo anterior, nuestra fórmula quedará de la siguiente forma. El FSL medido en decibeles será igual a 20 por el logaritmo de la distancia, 4,5 kilómetros, más 20 por el logaritmo de la frecuencia, 3400 MHz, porque 3,4 GHz al pasarlo al megahercios queda en 3400, más nuestra constante K de 32,45. Para este ejercicio nos podemos ayudar de una calculadora y planteamos la ecuación, donde el resultado obtenido es 116,14. Por lo tanto, 116,14 decibeles serán los que se perderán en el trayecto desde la antena A hasta la antena B. Para calcular ahora el enlace desde A hacia B, vamos a decir que el PIR de A menos el FSL más la ganancia de la antena B menos la atenuación de conectores y cables nos va a dar el valor con el cual llegaremos al otro extremo. El PIR de A es igual a 31,5 menos el FSL 116,14 más la ganancia de la antena B, que es 13 dBi, menos la atenuación de cables y conectores, lo que nos da un total de menos 74,14 dBm. Y con este valor llegaremos al otro extremo. Nos queda calcular cuál es el delta entre A y B, el cual está dado por el valor del enlace entre A y B menos la sensibilidad del receptor. Estos valores nosotros ya los conocemos, y con los menos 74,14, que es la llegada desde A a B, le vamos a restar el valor de la sensibilidad del receptor B, que es menos 75. Por lo tanto, por una regla matemática, menos por menos nos da más, y el resultado de esto es 0,86 dBm. Por lo tanto, nuestro valor de llegada es de un delta positivo de 0,86. Matemáticamente nuestro enlace desde A hacia B es factible, pero técnicamente no lo es, puesto que la regla dice que este valor debe ser superior o igual a 4 decibeles. Como tenemos valores distintos en las antenas, vamos de todas formas a calcular el enlace entre B y A, el cual va a estar dado por el PIR de B menos el FSL más la ganancia, pero ahora de la antena A, y la atenuación, le vamos a restar la atenuación de cables y conectores del lado A. Este valor será igual a menos 73,14 dBm. Para este caso también vamos a sacar el delta entre B y A, que es igual al enlace, que es lo que recién sacamos de B y A, menos la sensibilidad del receptor del lado A. Esto sería menos 73,14 menos la sensibilidad del receptor, que es menos 80. Por lo tanto, menos 73,14 menos 80 es igual a 6,86 dBm. Y nuestro enlace es totalmente factible desde B hacia A, tanto matemáticamente como técnicamente. Ahora lo que debemos hacer es el análisis que necesitamos para lograr la ganancia superior a 4 decibeles que debe haber en el delta desde A hacia B. Y esto lo podemos revisar en nuestro dibujo, donde
podemos aumentar la potencia de la ganancia de alguna de las antenas en esos 4 decibeles que nos faltan, o 3, y algo decibeles que nos faltan. Podríamos aumentar de 11 dBi a 15 dBi la ganancia de la antena A, o de 13 a 17 dBi la ganancia de la antena B. Como también podemos modificar aumentando la capacidad de sensibilidad del receptor de alguno de los 2 radioenlaces, o aumentando la potencia de la transmisión en alguno de los 2 equipos de radio que están en este enlace. Esos son los análisis que debemos hacer al momento de tener nuestro cálculo para ofrecer un cálculo 100% factible desde el punto de vista técnico. Nos queda calcular la zona de Fresnel, el cual es un radio medido en metros que nos dará la zona de cobertura que debe estar totalmente despejada en nuestro enlace. La ecuación 17,32 por la raíz cuadrada de la distancia 1 multiplicada por la distancia 2 y dividida por la distancia total multiplicada por la frecuencia nos entregará este valor. Esta frecuencia se utiliza para calcular el radio en cada uno de los puntos de nuestro enlace y se utiliza principalmente en los enlaces que no tienen en consideración la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, para el enlace que nosotros estamos aplicando de 4,5 kilómetros anda bastante bien. Considerando los valores que tenemos, la distancia que hay entre la antena A y el primer obstáculo es de 2 kilómetros y la distancia que hay entre el obstáculo y la antena B es de 2,5 kilómetros. La distancia total será de 4,5 kilómetros y la frecuencia, en este caso, la expondremos de inmediato, que será 3,4 GHz. En esta fórmula, la frecuencia va en GHz. Para esta fórmula, una vez más, nos ayudamos de una calculadora. Multiplicamos 2 por 2.5 y a la vez lo dividimos por 4.5 multiplicado por la frecuencia de 3.4 y cerramos los paréntesis correspondientes a la ecuación. Esto nos da un resultado de 9,9 metros. Por lo tanto, nuestro radio es de 9,9 metros que debemos asegurar. Pero en el ejercicio nos indicaban que este radio debe estar expresado al 70%. Esto lo multiplicamos por 0,7 y el resultado que obtenemos es la distancia que debemos despejar. El resultado obtenido es de 6,93 metros. Esto lo podemos aproximar de forma positiva, o sea, hacia arriba, y lo podríamos expresar como 7 metros. Por lo tanto, si nos dicen que nuestro edificio más alto está a 70 metros sobre el nivel del mar, debemos sumar ese valor de despeje a esos 70 metros. Eso nos dice que la altura de nuestras torres debe ser por lo menos 77 metros para que las antenas estén a esa correspondiente altura y así asegurar la transferencia máxima de información. Con esto podemos decir que si mantenemos nuestros márgenes de transferencia mayores o igual a 4 decibeles, más respetamos la altura de despeje y ponemos las antenas a la altura que corresponde, nuestro enlace tendrá una máxima transferencia y así aseguramos que los protocolos soportados por nuestras antenas y nuestros equipos de radioenlace hagan su trabajo de forma óptima, dando los mejores resultados para esta puente de comunicación. Con esto concluimos el objetivo de nuestro laboratorio de hoy, que es calcular un radioenlace por medio de la fórmula matemática. Nos vemos en un próximo video tutorial.